dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dices que me ama y que conmigo quiere estar. Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que hiciste para llamarme atención. Que quieres conquistarme y alegrar mi corazón. Me dices que me amas cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dices que me ama una y otra vez. Me dices que me ama y que conmigo quiere estar. Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que hiciste para llamarme atención. Que quieres conquistarme y alegrar mi corazón. Me dices que me amas cuando escucho llover. Me dices que me amas como un atardecer. Lo dices sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dices que me ama y que conmigo quiere estar. Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que hiciste para llamar la atención. Que quieres conquistarme y alegrar mi corazón. Gloria a Dios, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el único que nosotros estamos confiados y vamos a seguir adelante alabando al Señor en nuestros corazones. Que haya sido para la honra y la gloria de Dios. Ahora vamos a dejar al predicador de esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para recibir al pastor que nos trae la prédica en este día y vamos a prepararnos para ver lo que Dios nos manda decir por medio de este siervo del Dios Altísimo. Presentamos aquí al pastor Francisco Reyes, que nos trae la palabra del Señor en este día. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios les continúe bendiciendo. ¿Y quién vive, hermano? Y a su nombre. A su nombre sea la gloria. A Él, el que vive por los siglos de los siglos. Y en este día hemos venido a gozarnos en su presencia. Hemos venido a alabar su nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Hemos venido reprendiendo toda fuerza del enemigo, todo acoso, toda fuerza de las tinieblas, la reprendemos y retroceden ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Que a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Todo terreno que le hayamos brindado al enemigo lo recuperamos ahora en el nombre de Jesús. Todo terreno que el enemigo nos ha arrebatado, ahora venimos en el nombre de Jesucristo recuperando el terreno perdido. A Él sea la gloria. Con nosotros el pastor
Francisco Reyes, que nos trae el mensaje poderoso de la palabra de Dios en este día. Que Dios les Aleluya, bendiga. gloria al Señor. Bendito Dios en esta tarde maravillosa. Bueno, sean bienvenidos todos en esta tarde. Bueno, esperamos cada fin de semana este día para alabar el nombre del Señor. Así es que es un día maravilloso hoy. Bueno, el mundo está contento, ¿eh?, por sus madres. Aquellos que tienen las madres vivas, bueno, reciben una bendición de parte aquí de cada uno de nosotros, los hermanos en Cristo. Aquel que tiene su madre viva, pues glorifica el nombre del Señor, demostrando lo que la ama, bendito Dios. Así que una bendición en este día. Bueno, vamos a preparar la palabra del Señor, una bendición de predicar el mensaje de Dios. Así que estaba escuchando una historia de un hermano, pues que tenía a su madre y iba a visitar a su mamá contento, gozoso, a llevarle flores, a saludarla. Pero no era solo ese día, sino que él se mantenía todos los días amando a su mamá, cuidándola, guardándola. Pero dice que había un vecino que ese día, bueno, fue a comprar flores para su mamá, pero él no iba a dejar las flores, sino que se las mandaba a la mamá. Bueno, eso no es una demostración de amor, sino que salir del compromiso, porque era el día de la madre y le mandaba flores. Pero en el camino, cuando iba una muchachita, dice, con un ramito de flores, y le dijo, ¿para dónde vas? Voy para el cementerio a dejarle flores a mi mamá. Qué tremendo, ¿eh? Una enseñanza que ahí mismo él se dio cuenta. Si esta niña le va a dejar flores a su mamá al cementerio, y yo comprando flores y se las mando, dije, bueno, canceló la orden que se las mandaran a la mamá, y él fue a dejarla. Bueno, es una enseñanza tremenda, que, bueno, no hay que hacer las cosas mandar, sino que de su propio amor, demostrar el amor a cada uno. Así que reciba bendiciones en este día, la mamá, todas las mamás en esta tierra, que el Señor las continúe bendiciendo, bendito Dios. Así que en este día vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a predicar lo que dice la Biblia, bendito Dios. ¿Cuántos están interesados en oír la palabra? ¿Cuántos están interesados en comer ese pan diario de la palabra del Señor? Bueno, aquí tenemos este pan de cada día, este pan que da alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. Amén. Vamos a buscar en el libro de Juan capítulo 14, para comenzar. Juan capítulo 14, bendito el Señor. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, qué nos dice el Señor a nuestras vidas. Bendito el Señor. Dice la palabra en el libro de Juan 14, vamos a buscar, y del versículo del 22 al 24. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, los oyentes que están en esta hora, que el Señor los continúe bendiciendo, y estamos predicando la palabra en este lugar, tal como está escrita. Bendito el Señor. Así es que tenemos la palabra del Señor en la Biblia, y como tema tenemos el día de hoy, escuche bien, como tema tenemos en el día de hoy lo que Dios está buscando. Amén. En pocas palabras, lo que Dios quiere para usted y para mí. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ese es el tema de hoy, lo que Dios está buscando. Bendito el Señor. Dice la palabra Juan 14, si lo tienen listo, Juan 14, 22, 23 y 24. Vamos a leer la palabra del Señor con el tema lo que Dios está buscando. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta es la palabra de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estoy delante de su presencia, Dios mío, que sea usted hablando a través de mis labios en este día, Señor, a la audiencia, a los hermanos, a la iglesia, a todo aquel que tiene oídos para oír, mi Dios,
Que esta palabra sea de bendición, Señor, de edificación, de salvación, de liberación, de sanidad. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor. Padre, usa nuestras vidas, Señor, para llevar este precioso mensaje de salvación a la vida, Señor, al mundo que está perdido cada día más, se entierra en el pecado y la miseria, Dios mío. Que podamos, Señor, poder enviar esa palabra, Señor, a cuanto se pueda hacerlo, Dios mío. En esta hora, Espíritu Santo, bendice este lugar, santifícalo, purifícalo, límpialo, Señor, de toda impiedad, mi Dios. Limpia los aires en este lugar, guarda este lugar, este templo, sus ángeles, su presencia, guardando, librando de toda opresión, Señor, de toda angustia, Señor, de todo pleito, contienda, división, diserción, Señor, de toda enemistad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quebrantamos todos esos espíritus inmundos, los sometemos a obediencia a su palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a hablar acerca, como dice la palabra de Juan, que Dios está buscando, dice, gente que le adore en espíritu y en verdad. Bendito el Señor. Esa es la palabra más correcta que de Dios está buscando. Gente que le adore, gente que ame a Dios. Amén. Esa es la palabra adecuada en el siglo XXI. Porque esta palabra ha sido de ayer, hoy y siempre, y esta palabra no ha cambiado. Esta palabra continúa vigente todavía en esta tierra hasta que sea quitado y levantado de esta tierra su pueblo y su iglesia. Bendito el Señor. El Dios es espíritu, dice la palabra. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor aquí mismo. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Bendito el Señor. Qué bueno es la palabra del Señor. Bueno, ¿por qué? Sencillamente porque Él está buscando adoradores. Él está buscando gente obediente. Él está buscando gente que quiera trabajar en su reino en esta tierra. Él está buscando gente que le honre en esta tierra. Así dice la palabra del Señor, y lamentablemente esta palabra se ha perdido. Esta palabra se ha ido de la vida de muchos creyentes de la iglesia en el siglo XXI. Pero bueno, el Señor dice, sigue buscando, Dios está buscando adoradores. Dios sigue buscando, siempre está buscando y buscando, porque la palabra lo declara. Bendito el Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es espíritu, y no significa que el espacio físico que hay de nosotros, Dios no se va a manifestar. Bueno, Él vino y se manifestó a nosotros. Amén. No importa el estado físico de la persona o el estado físico que se mueve en esta tierra. Dice, el Señor es espíritu, y ese espacio que hay físico no limita. No puede decir, pone barrera, decir, usted no me puede adorar. Amén. El Señor no está limitando de su espíritu a alguien y decir, usted no me puede adorar. Su espíritu es dado a cada uno y no está limitado para que nosotros le pongamos límite a la presencia del Señor. Él está presente. La palabra dice, Él está presente en todo lugar. Ustedes se han fijado, hay gente que dice, bueno, yo tengo que ir corriendo a la iglesia porque tengo que adorar a Dios. La palabra dice que Dios es espíritu y su espíritu está en todo lugar. Amén. Él se mueve en todo lugar. Él no tiene un lugar específico para que le adoren, dice la palabra del Señor. Dice, Él está en todo lugar y se puede adorar en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento. Usted puede adorar a Dios. Usted tiene la libertad, como dice la palabra, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El Señor no tiene límites en adoración a Él. No ha puesto barreras, no ha puesto límites para que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Él está en cualquier lugar y en cualquier hora nosotros lo podemos encontrar. No es donde nosotros pensemos que vamos a adorar a Dios. Amén. No pensemos que nosotros tenemos específicamente un lugar
Bueno, la iglesia, por supuesto, es un lugar de alabar a Dios, pero no es el centro realmente que Dios ha trazado para adorarlo. Él en su palabra dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no dice, usted me van a adorar en la casa, en el templo o en cierto lugar. Él dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito el Señor. No hay límite para poder adorar a Dios. El Señor no pone en cuenta cómo debemos adorar a Dios. No pone límite, cómo haga esto, haga así, porque muchos le ponen límite a la presencia del Señor. Amén. Muchos le ponen muchas barreras. Usted no puede adorar a Dios. Usted tiene que hacerlo de esta manera y de esta otra manera. Amén. Por eso dije al principio que Dios no limita, no significa que hay algo que limite a adorar a Dios. No hay algo, lo físico no lo limita para adorar a Dios. Amén. Mucha gente limita, dice, usted no puede adorar a Dios. Usted así como anda no puede adorar a Dios. Usted como anda descalzo no puede adorar a Dios. Anda como ande no puede adorar a Dios. Limitan a la presencia del Señor en varios lugares. Bueno, este lugar, este país, esta nación, lastimosamente, el que no anda bien vestido es porque, bueno, no quiere, pero lo puede hacer y todo el mundo anda bien arreglado, amén. Pero hay otros lugares, otros países de la tierra. Tal vez usted lo ve por ahora la información que tenemos, la tecnología, por internet. Miramos la parte del África, un ejemplo, que hay gente que no tiene ni para comer. Y van a la iglesia los niños desnudos, la gente sin zapatos, en desnudos prácticamente. ¿Y cómo adoran a Dios? La palabra dice que no hay un impedimento físico que pueda limitar adorar a Dios. Amén. Podemos adorar a Dios porque Él dijo, yo soy espíritu y busco tales adoradores que me adoren, como dijo Él, en espíritu y en verdad. Amén. Qué lindo es la palabra del Señor. Eso se ha perdido, la adoración a Dios. Nuestra adoración debe ser en espíritu, dice la palabra del Señor. La palabra nos enseña, tiene que ser en espíritu. Después de ser en espíritu, en obediencia a Dios. Amén. Tiene que ser en la presencia del Señor. Pero desde nuestra adoración tiene que ser en espíritu. Pablo, dice la palabra del Señor, se expresó agradecido de esta palabra. Amén. Pablo dijo unas palabras bien lindas, bien preciosas, del agradecimiento que tenía hacia Dios. Y él dijo unas palabras bien lindas que dijo el apóstol Pablo, y lo vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. El apóstol Pablo se expresó lindo delante de la presencia del Señor, agradecido de Dios. Amén. Porque cuando los expresamos delante de Dios, los expresamos alabando al nombre del Señor, los expresamos con una señal de gratitud. Bájale un poquito el volumen. Los expresamos con una señal de gratitud. Amén. Si estamos aquí es porque le damos una señal de gratitud al Señor. Si estamos aquí en este lugar congregándolos, porque le estamos dando una señal de gratitud al Señor. Usted y yo nos sentimos agradecidos. Cada uno de nosotros sabemos, nos damos cuenta de qué lugar el Señor los levantó. Amén. De qué lugar el Señor los libertó. Y tenemos ese espíritu de agradecimiento. Tenemos ese agradecimiento en nuestro corazón. Y ese reconocemos que un día, como dice la palabra, nuestras vidas no valían nada. Amén. Ahora la vida suya y la vida mía vale por aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que perdonó toda iniquidad y limpió todo pecado en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra, Gálatas capítulo 2, la expresión de Pablo que dijo, vamos a buscar Gálatas, capítulo 2, dice, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Gálatas 2, versículo 20.
Bendito el Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice la palabra del Señor. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y él dijo esta expresión, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice, en la cruz del Calvario. Qué lindo es la palabra del Señor. Mira, voy a volver a repetir este versículo lindo que se expresó Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta? Por usted y por mí. Pablo se expresó agradecido delante de Dios. ¿Y cuánta gente es ahora? ¿Cuánta gente hoy en día? Lamentablemente vemos el testimonio de la gente, de muchos hermanos que en vez de amar los unos a los otros, bueno, se golpean físicamente y verbalmente y espiritualmente unos con otros. Pero esto no se trata de que usted puede o yo puedo influenciar lo que el Señor me ha dado, sino que se trata de tener la influencia de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando tenemos la influencia de Dios en nuestras vidas, escuche bien, algo maravilloso, cuando tenemos la influencia de Dios en nuestras vidas, que se llama Espíritu Santo, todas esas cosas se caen, se queman, se rompen, se deshacen. Amén. Y por eso Pablo tenía estas expresiones que dijo, él ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo para Dios. En pocas palabras, lo que vivimos antes en la carne, amén, ya eso pasó. Lo que vivimos antes en la carne, ahora lo vivimos en la carne, pero ahora lo vivimos para Cristo. Amén. ¿Por qué vivimos para Cristo? Porque la carne está crucificada. Amén. Una palabra tremenda del apóstol Juan, de Pablo, que se manifestó agradecido con Dios. Como hemos sido crucificados con Cristo, dice la palabra, legalmente. ¿Por qué hemos sido crucificados legalmente delante de Dios? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y al recibir a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos da derecho, y es un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Amén. Un derecho legal que dice la palabra del Señor. No ve cómo dice que como hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron juntamente y ya no estamos condenados. ¿Se da cuenta? Como ya morimos en Cristo, nuestro pecado murió en Cristo. Se deshizo en la muerte de Cristo, se desvaneció el pecado en nuestra vida a través de creer en Cristo y recibir esa palabra de salvación. Amén. Ahí se desvaneció, se deshizo el pecado suyo y mío y todo aquel que está escuchando la palabra del Señor. Porque la palabra dice, porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo porque nuestro pecado murió. Con Él ya no estamos condenados. Nuestra vida cristiana empieza cuando morimos y a la vida vieja. Bendito el Señor. ¿Cuándo empieza la vida cristiana? Mucha gente ignoran todavía estas cosas porque están acostumbrados a escuchar mensajes pues que no le llevan a escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuándo empieza la vida cristiana? La vida cristiana empieza cuando le damos muerte a la vida vieja. Amén. No sé si puede entender bien cuándo empieza la vida cristiana. Cuando muere la vida vieja y seguimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué tremenda la palabra, la expresión del apóstol Pablo. Amén. Qué lindo la expresión que él hizo. Y cuando empieza la vida cristiana, es cuando murió, bueno, el viejo hombre, la vieja vida, y tenemos ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Bueno, tenemos la palabra, la vida vieja se manifiesta. ¿Qué quiere decir impedir la relación con Cristo? A veces, bien importante saberlo. Si la palabra dice, si la vida vieja murió juntamente con Cristo cuando comenzamos, aceptamos la palabra del Señor, pero esa vida vieja se va a manifestar de vez en cuando. Amén. Usted se ha dado cuenta y bueno, pasamos cuántas luchas, cuántos problemas en la iglesia, cuántas cosas hay, chismes, calumnias, difamaciones, desprecio, enemistades. Amén. Usted se ha fijado bien ese tipo de cosas que aparecen en la iglesia. Amén. Que no deben de haber, pero aparecen. Sencillamente por el concepto que dice la palabra del Señor, que la vida vieja se va a querer manifestar. Amén. La vida vieja siempre va a querer salir, bueno, a relucir. Y miramos los problemas. Ahora, ¿por qué hay tanto problema hoy? ¿Por qué hay tantas cosas que están pasando raras en la iglesia? ¿Por qué está pasando todas estas cosas raras que están en la iglesia? Simplemente porque se ha dejado de adorar a Dios. Amén. El Señor dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Amén. Es una raíz, bueno, que no hay que cortarla. Esa raíz hay que fomentarla porque esa es la raíz, bueno, que fomenta nuestra vida cristiana. La adoración a Dios. Amén. Un punto principal, la adoración a Dios. Bueno, tenemos la palabra, tenemos la Biblia, bueno, que no nos hace apartarnos de la presencia del Señor. Ahora miramos la escasez que hay de adoración a Dios. Miramos, mucha gente se congrega, van a la iglesia y hacen cuantas cosas. Hacen muchas ceremonias bonitas, hermosas, pero lo que falta es el Espíritu Santo. Amén. Falta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en los altares, en los templos. Hace falta la presencia del Espíritu Santo. Por eso vemos ahora la situación que está pasando la iglesia. ¿Pero qué? Dice la palabra, ¿quién nos puede separar cuando estamos juntamente crucificados con Cristo? ¿Quién nos puede separar? Amén. Si hemos llegado hasta este día crucificados con Cristo, bueno, el Señor se ha manifestado de muchas maneras en nuestras vidas y en todo aquel que mantiene la palabra del Señor. Porque podemos decir confiadamente, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero nos ha ayudado porque simplemente, porque usted y yo hemos puesto una voluntad de servirle al Señor. Las cosas viejas que teníamos nosotros, se las entregamos a Cristo. Amén. Y Cristo dice, nos crucificó juntamente con Él. Y la vieja vida también crucificada con Cristo. Pero la vida vieja siempre va a tratar de resucitar. Amén. No está muerta. No está bien muerta todavía. Amén. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos en el cuerpo todavía. O sea que en pocas palabras se hace la muerta. Amén. La vida vieja se está haciendo como que está muerta, pero de momento resucita. Usted de momento va a sentir que hoy está viva. Amén. Usted de repente va a sentir muchas cosas en la carne. Siempre hay algo que está influenciando. Amén. Pero cuando tenemos la presencia, la comunión del Espíritu Santo, que es el alimento para poder vencer todas estas cosas,
bueno, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Vamos a buscar qué dice en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8. A ver qué nos habla acerca de la presencia del Señor. Romanos 8, y vamos a buscar el versículo 39. Dice la palabra del Señor: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Dice la palabra: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo sucede esto? Que nada ni nada los puede mover la fe. Venga la circunstancia, venga la situación adversa, la enfermedad, la angustia, ¿cuántas cosas? Amén. Pero nada de estas cosas nos va a hacer moverlo de la presencia del Señor. El Señor dice, Pablo se refiere a estas cosas: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué buena es la palabra del Señor. ¿Por qué? Sencilla razón. ¿Por qué ninguna de estas cosas? Porque dice la palabra, estas potestades. Que está hablando, se refiere a la acechanza del diablo. Amén. Se refiere esta palabra que dijo Pablo, bueno, refiriéndose al diablo. Que el diablo cómo azota, que trata de azotar la iglesia, trata de amedrentar la iglesia. Amén. Pero la palabra nos da ese aliento que dice la palabra: estas potestades son fuerzas invisibles de maldad. Amén. La palabra aquí dice Romanos, estamos viendo ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando se refiere ni lo alto ni lo profundo, se refiere a las potestades, las fuerzas invisibles de maldad. ¿Quién opera en las fuerzas invisibles de maldad? ¿Quién es el que opera? ¿Qué espíritu es el que opera en las fuerzas invisibles de maldad? Eso se llama Satanás, el diablo con sus demonios ángeles caídos. Esas son las fuerzas invisibles de maldad que operan, bueno, como dice la palabra del Señor, que operan en las potestades. Bendito el Señor. Y Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. ¿Cómo se llama eso de ser más que vencedores? ¿Por qué le llama el Señor que nosotros en Cristo somos más que vencedores? Amén. Sencillamente, cuando los mantenemos fiel, cuando los mantenemos decididos a la palabra del Señor, cuando ya estamos definidos en la palabra del Señor, no hay nadie que nos pueda mover de ninguna cosa que pueda pensar otro o que diga otro de su manera de pensar. Estamos decididos, definidos a vivir conforme la palabra del Señor. Amén. Una definición de vivir conforme la palabra del Señor, porque sencillamente nosotros tenemos que seguir la decisión que hizo Cristo por nosotros. Amén. ¿Cuál fue la decisión de Cristo por nosotros? Murió por nosotros. ¿Para qué? Para libertarnos del pecado. Amén. Para libertarlos de la muerte, librarlos de la muerte. Pero la palabra dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y la palabra dice, y su amor nos protege de toda fuerza del mal. Mire qué lindo la palabra del Señor. Su amor por nosotros nos protege de toda fuerza del mal. En pocas palabras, los defiende de todo acecho del diablo. Amén. Los defiende de toda acechanza de los demonios. Por el amor a nosotros, el amor en Cristo Jesús. Qué lindo es la palabra del Señor. Bueno, tenemos la palabra, como dice aquí, Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué lindo fuera eso, esa palabra que hay, que todo mundo tuviéramos esa convicción de vivir la palabra del Señor. Pero bueno, no todo se les ha dado esa parte, bueno, de fe, porque sencillamente que la mayoría han puesto su confianza en las cosas materiales. Amén. No tienen esa libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Ahora, tenemos la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros los acercamos a Dios? Y tenemos la libertad, tenemos la convicción de servir a Dios. Tenemos esa libertad de adorar a Dios en cualquier lugar. Le hablamos a la gente. Le hablamos de la palabra del Señor. Le hablamos de cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cuántas cosas lindas, maravillosas, que nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor. Y ese mismo pensamiento, esa misma palabra, esa presencia del Señor nos hace a nosotros hablar. Amén. Esa misma presencia del Señor nos hace, bueno, testificar del poder de Dios. Antes, bueno, la vida nuestra, bueno, la vida derrotada en vicios, en pecados, depravados, degenerados. Hacíamos cuantas cosas vergonzosas delante de Dios. Amén. Pero hoy, como dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús por su amor. Porque a través de su amor nos defiende de toda potestad del enemigo, de todo acecho del enemigo. Amén. Pero hay algo bien importante. Miramos hoy en día gente que estudian la palabra, gente que se instruyen bien en la palabra y después se apoyan en la palabra, en lo que ellos saben. ¿Se ha fijado? Amén. Pero no saben el sometimiento del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirle algo bien importante. Bien importante. No es lo mismo saber que vivir. Amén. No es lo mismo que usted se aprenda la Biblia desde un lugar hasta el otro lugar. Amén. Sino que vivir lo que dice Dios. Una diferencia tiene un espacio grande. Amén. No es lo mismo, dice la palabra del Señor. No es lo mismo saber que sentirlo. Amén. Sentir la presencia del Señor, sentir la presencia del Espíritu Santo, sentir el favor de Dios. Es diferente que usted sepa cuántas cosas de la Biblia. Amén. ¿Por qué dice mucha gente, esos son locos? Porque hablamos de la abundancia que hay en nuestro corazón, el amor de Dios. Amén. Hablamos del favor de Dios en nuestras vidas. Hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una reparación completa en nuestras vidas. Amén. Yo no sé el edificio suyo, cómo estaba cuando Dios lo compró. Amén. El edificio que compró, este edificio, no servía nada. Tuvo que empezarlo de nuevo el Señor. Amén. Yo no sé el suyo cómo estaba cuando el Señor lo compró. Amén. No es lo mismo, dice la palabra de Dios, saber que sentir la presencia del Señor. No es lo mismo que usted sepa la Escritura como quiera de punta a punta, pero si no siente la presencia del Señor, usted no tiene la presencia de Dios, no es nada. Amén. Pero bueno, dice la palabra 2 de Corintios, y vamos a leer la gente que se apoya en esto. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. 2 de Corintios capítulo 3. Bendito el Señor. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice la palabra: cuando lo encuentran dicen amén. Dice la palabra, 2 de Corintios 3:6, dice, el cual
Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, escuche bien, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo voy a volver a leer si acaso no lo entendió usted. El cual dice así mismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, escuche bien lo que es correcto. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto cuando dice la palabra del Señor? No es lo mismo saber que sentirlo. Porque mucha gente se jactan y dice, yo sé, ¿se da cuenta? Yo sé esta palabra, yo sé, yo me la sé, yo predico y dice cuántas cosas y cosas lindas en la palabra. Amén. Pero no sienten absolutamente nada en su espíritu. Amén. Por eso dice la palabra que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Son dos cosas diferentes. Saber y sentir la presencia del Señor. Todo mundo sabe de la palabra del Señor, amén. Todo mundo dice, yo he oído la palabra, hasta dicen versículos de la palabra. Se tiene el mundo una palabra que dice bien común, todos dicen, no, yo sé, Dios es amor, y se la saben bien, todo el mundo, amén. Saben ese versículo perfectamente bien, no, yo sé, Dios es amor, dice. Pero usan esa palabra para decir que ellos se esconden en el amor de Dios. Amén. Pero su vida está lejos de la presencia del Señor. Como dije, que no es lo mismo saber que sentir la presencia del Señor. Amén. No es lo mismo leer toda la Biblia y saberse de memoria versículos de la Biblia, sino que el asunto está en sentir la presencia del Señor. Amén. Porque así está declarado en la palabra del Señor. Tratar de ser salvo por medio de un estudio. Mire qué tremendo. Hay personas que tratan de ser salvos por medio. Bueno, yo fui a la universidad, yo fui al instituto, yo soy teólogo y cuántas cosas se dicen. Amén. Y hablan bien lindo. Pero tratar de ser salvo por medio de la letra, por medio de un estudio, hermano, están dejando anulado el sacrificio que hizo Cristo. Amén. Están dejando anulado lo que Dios puso en su presencia. Dice, guardando leyes del Antiguo Testamento, no conducirá a la muerte. Mire, todas estas cosas los conducen a la muerte. Amén. Volvemos otra vez, como dije anteriormente, que esta carne todavía está viva. Amén. Cuando le damos rienda suelta a la carne, mire, ya después no sentimos nada de la presencia del Señor. Amén. No sentimos nada cuando le damos rienda suelta a la carne, sencillamente porque póngase usted que no ora absolutamente nada. Ya se descuidó, sale, entra, se acuesta, se levanta y se descuida de orar. Así se acuerda, dice, no he orado, y se pone, porque ya el Espíritu Santo está contristado. Amén. Ya usted no está sintiendo nada de Dios porque está influenciado de nuevo por la carne. Amén. La misma carne está influenciando, bueno, porque esto produce a la muerte. Bueno, los estudios, las instituciones, bueno, de lectura de la palabra, apoyarse en los estudios, bueno, en la ley del Nuevo Testamento, bueno, esto produce muerte. Solo creer en Cristo, una persona puede ser salvo y tener vida eterna a través del Espíritu Santo. Es la única forma. No hay otra forma que una persona puede ser salvo sino a través de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. No hay ninguna forma que usted y yo ni nadie puede acercarse a Dios
queriendo ser salvo. Amén. Ahora, ¿qué está sucediendo con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con los creyentes? Los creyentes dicen, no, Dios es amor. Amén. Dios es amor y Dios me ama así como soy. Se excusan, pero su vida vieja no ha cambiado. Cuando dice la palabra, yo juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ahí se crucificó con Cristo la vida vieja. Amén. Muchos no quieren entender, no quieren entregar la vida vieja. Amén. Quieren recibir a Cristo, pero que la vida vieja siempre continúa. Amén. Ahora, para matar la vida vieja, para crucificar la vida vieja, es necesario morir juntamente con Cristo. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Pero alguien, Judas, le hizo una pregunta, y con esto vamos a terminar. Pero no Judas el Iscariote, el otro discípulo Judas. Dice la palabra, le hizo una pregunta. Qué tremendo. Bendito el Señor. Vamos a buscar en Juan de nuevo, Juan 14. Bendito el Señor. Pero antes, vamos a leer una palabra. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24, vamos a leer. Gloria al Señor. Juan 4, cuando lo tengan digan amén. Juan 4 y versículo 22 al 24. Dice la palabra. Con este versículo vamos a concluir, pero vamos a saltar a Juan. Dice la palabra, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se da cuenta lo que dijimos al principio del tema? Dios está buscando que le adoradores. Amén. Qué lindo es la palabra del Señor. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso ahora escasea en los tiempos finales. Eso está escaseando ahora cada día, más escaso y más escaso. Y el Señor dice en su palabra, yo ando buscando obreros. Todavía el Señor está buscando obreros. Amén. Todavía anda buscando obreros el Señor. Y también busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Qué bueno es la palabra del Señor. Qué bueno es enseñar la palabra del Señor. ¿Cómo se puede manifestar el Espíritu Santo en una persona que cada día tiene influencia de la carne? Amén. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a adueñar del cuerpo de una persona que está viviendo en la carne? Imposible, pero el Señor dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Amén. Pero dice la palabra del Señor. Juan, Judas, el discípulo Judas, le hizo una pregunta al Señor. Juan 14 y versículo 23 vamos a leer. 14, 23. Respondiendo, vamos a leer el 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire, él estaba intrigado por saber que él se manifestaba a los discípulos, pero no se manifestaba al mundo. ¿Quién era? El Señor. Amén. Y dice, el 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama,
no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino que la del Padre que me envió. Bien clarito le respondió a Judas. Amén. Judas salió de la duda cómo era que había que adorar a Dios. Y se dio cuenta Judas, pero porque él miraba las cosas bien difíciles. Judas estaba viendo las cosas que el Señor hablaba y hablaba, pero él estaba como que le ponían las cosas difíciles. Amén. Judas miraba la cosa bien difícil, dice, pero el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Por qué no le dice claramente a todos nosotros, al mundo entero, que Él es el Mesías? Amén. ¿Por qué Él no declara estas cosas? Esa era la duda de Judas. Amén. Porque Judas quería que todo el mundo sintiera lo mismo que Él. Que todo el mundo sintiera la presencia de Él, la enseñanza de Él. Pero Él se manifestaba a sus discípulos. Amén. Porque, ¿cómo se manifestaba? Como dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no la guarda. Amén. Porque aquí mismo dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que la del Padre que me envió. Qué lindo la palabra del Señor. Amén. Esta es la respuesta para Judas. Judas se dio cuenta, bueno, cómo los discípulos seguían esperando que Jesús estableciera el reino aquí en la tierra. Porque ellos querían que el Señor estableciera el reino aquí en la tierra, el reino terrenal. Amén. Ellos estaban pensando y estaban con esa duda que el Señor estableciera el reino y que Él derrocara todos los reinos que habían en ese tiempo. ¿Amén? Que principalmente que derrocara al reino de Roma, al imperio de Roma. Pero ese no era el propósito del Señor, venir a establecer el reino. El reino va a ser establecido, pero en el tiempo de Dios. Pero los discípulos pensaban de lo que Dios, el Señor estaba haciendo, que Él iba a establecer el reino aquí en esta tierra y que rompiera, el derrotar a Roma. Los resultados tan difíciles de entender que porque no le decía al mundo que Él era el Mesías, bendito el Señor. Bueno, esto era privado para sus discípulos. Esto era privado para sus elegidos, amén. Como para usted y para mí. Tiene cosas privadas el Señor, amén. El Señor tiene cosas privadas con nosotros, de decirle las cosas a nosotros, amén. A veces nos habla por sueño y empieza a decir, bueno, y esto que me ha venido, ¿por qué será? Algo le está hablando, le está enseñando, amén. Algo le está preparando a usted, que te prepare, porque las fuerzas de maldad operan en esta tierra, de las fuerzas del maligno. Pero dice la palabra, el amor de Dios nos libra de las fuerzas del mal, amén. Que eso es bueno, la palabra del Señor. Pero Dios tiene comunión con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, amén. Bueno, miramos la palabra. Ellos querían que se manifestara el mundo, pero no era el tiempo del mundo. Pero cuando Dios dejó esa palabra en Pentecostés, allí, usted que me escucha, ahí fue un principio que el Señor manifestó al mundo su palabra, el Evangelio. Amén. Ahí fue cuando el Evangelio se manifestó al mundo, que esta palabra está predicada en todo el mundo, completamente en el día de Pentecostés. Amén. El Evangelio del reino ha sido proclamado al mundo entero. Amén. Y miramos hoy en día, nadie puede, dice la palabra, tener excusa de lo que es la palabra del Señor. Nadie puede excusarse de lo que dice Dios. Amén. Nadie puede decir, Señor, a mí nadie me ha enseñado esta palabra. ¿Por qué? Sencillamente porque ahora la palabra que está de moda es la letra. No sé si usted me puede entender.
Lo que se está predicando ahora es letra. Lo que se está predicando ahora es colegio, universidad. Todo lo que es letra. La palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Usted está en obediencia a la palabra, como dice aquí Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Usted está morando con el Señor. Usted está relacionado con el Señor. Usted está relacionado con la palabra del Señor. Usted está en comunión con Dios. Porque la palabra dice, el que me ama, a mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y cuando dice vendremos a él, es que viene con mucha gente, ¿ve? No es él solo. Y vendremos a él, porque es una palabra que dice vendremos, es que hay más gente. Y haremos morada con él. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra en este día. Y que esta palabra usted lo haya edificado en cualquier país, nación que usted esté escuchando la palabra del Señor. Esto lo que dice Dios. Él está buscando adoradores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Que busca adoradores. Si usted está adorando a Dios, usted tiene que perseverar en la palabra. De lo contrario, la carne le está volviendo a revivir. No está crucificada, no está muerta, está vivita. Y si esa carne está viva, mire, póngase a pensar que dijo Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Así es que, una bendición haber predicado esta palabra del Señor. Yo quiero pues que pónganse de pie y vamos a ser despedidos de este lugar, pero no la presencia del Señor, y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición en este día. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos sentimos agradecidos, contentos, Señor, a esa palabra que usted nos da cada día, mi Dios. A esa presencia suya, esa influencia que hay en nuestras vidas, mi Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bendice aquí mis hermanos, mi Dios. Bendice aquí su pueblo, su iglesia, Señor. Santifique, limpia este altar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, los predicadores acá, Señor, en este lugar, Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo que quiera estorbar, Señor, su obra, Dios mío. Padre, gracias, Padre, en esta hora, Espíritu Santo. Bendice la vida de mi hermano Mar, de mi hermano José, Señor, mi esposa, mi Dios, mi hermana Elsa, mi Dios. Espíritu Santo, mi vida, santifícala, límpiala cada día, más y más, Señor, de toda influencia de esta carne, Dios mío. En esta hora, Espíritu Santo, aplicamos la sangre de Jesús, aplicamos su Santo Espíritu en esta vida, Señor, para ser santificados, Señor, limpiados, Señor, en su palabra, en su verdad, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendice los oyentes, Señor, cualquier país, nación, Señor, donde están escuchando en sintonía, Señor. Padre, el que están enfermos, sana, los que están ahí presos en el pecado, Señor. Libértalo, Dios mío. Levanta al caído, Señor. Levanta al que está apartado, alejado de su presencia, Señor. Libértalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pedimos, Señor, que las vidas sean salvadas y sanadas, Señor. Que sean libertadas del poder de las fuerzas del maligno, mi Dios. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre, en esta hora, mi Dios. Gracias, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Dejamos esta palabra con mi hermana Elsa, que nos despida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.